Para continuar con el ejercicio 2a, en el inciso A tenemos que graficar la función logaritmo neperiano de x. Para ello tenemos que dar su dominio y nos piden además que demos los ceros de la función. Para dar el dominio de la función tenemos que analizar el argumento. En este caso es ver si x cumple alguna de las condiciones o una de las condiciones para que no exista su dominio. Como tenemos logaritmo neperiano de x, x debe ser mayor o igual que 0 para que exista la función, x mayor que 0, perdón. Por lo tanto, podemos, como es un logaritmo, siempre el argumento del logaritmo debe ser mayor que 0 para que exista la función. Por lo tanto, el dominio lo podemos definir como el dominio de la función o el campo de definición. Todos los x que pertenezcan a los reales, podemos decir los reales positivos, por ejemplo, una forma de denotar el dominio. 0 no puede incluirse en el dominio y solamente los reales positivos, los x mayores que 0. Y para definir los ceros de la función tenemos que, los ceros son los puntos donde intersecta la gráfica al eje x y al eje y. Si queremos observar el punto donde la gráfica intersecta al eje x, debo hacer la otra variable y 0. Entonces, como recordamos, f de x es igual a y, por lo tanto yo puedo escribir y igual a logaritmo neperiano de x. Si yo quiero saber en qué punto corta al eje x la gráfica, hago y igual a 0. Entonces me queda de esta forma, 0 igual al logaritmo neperiano de x. Despejo x y observo qué valor toma x, y ese va a ser el punto donde corta al eje x. Si yo despejo x de aquí, logaritmo neperiano pasa como e elevado a la todo lo que yo tenga en el otro miembro, e a la 0 en este caso, igual a x. Y e a la 0 es 1. Por lo tanto, el punto donde corta el eje x es 1. El punto donde corta el eje x es el punto 1, o sea que lo corto aquí, y incluye los valores de x mayores que 0. Para saber en qué punto corta el eje y, debería ser x igual a 0 y observar qué valor toma y. El problema es que x no puede tomar un valor 0, solamente los mayores que 0, por lo tanto la gráfica no intersecta al eje no intersecta al eje y. No existe intersección con el eje y. Y en cambio, para el eje x, intersecta al eje x en x igual a 1. Por lo tanto, la gráfica no va a tocar al eje y, solamente al eje x en el punto 1, y vamos a graficarla. Para ello le damos valores a x y obtengo los valores de y, voy marcando en el gráfico. Si le doy, por ejemplo, valor 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, como se observa. Si le doy, por ejemplo, valor e toma un valor de 2,7 aproximadamente, un valor por aquí más o menos. Logaritmo neperiano en base de e es igual a 1. Por lo tanto, cuando e vale 2,7 aproximadamente, y vale 1. Entonces, este punto pertenece a la gráfica. 2,7 aproximadamente y 1 de y. Me corro hasta 2,7 de x y subo un lugar para y. Y si le doy, por ejemplo, valor 0,5, por ejemplo, realizo en la calculadora el cálculo, logaritmo neperiano de 0,5 y obtengo como resultado menos 0,69. Entonces, cuando x vale 0,5, estoy más o menos por aquí, bajo hasta menos 0,69 de y, que podría ser un valor por aquí, por ejemplo. Y así le puedo seguir dando valores a x, más chiquititos, nunca 0 o negativos, solamente los positivos de x, o más grandes, y voy a obtener una gráfica de este tipo, si ustedes le siguen dando valores, donde la gráfica hace esto por ser una función logarítmica. Es decir, no cruza al eje y, solamente el eje y actúa como asíntota, se acerca al eje y tanto como se quiera, pero nunca lo corta y la gráfica se estira hacia más infinito. Se observa que el dominio de la función son los reales positivos y los ceros son 1 para x y nada para y, no tiene intersección con el eje y. En cambio, en esta otra función, en el inciso b del punto 2, f de x igual a 2 sobre x cuadrado menos x menos 6, para calcular el dominio de esta función debo conocer qué puntos de x me anulan la función. Para ello, como es una fracción, siempre que tengo una fracción el denominador debe ser distinto de 0. Entonces voy a ver qué puntos me hacen 0 este denominador. Voy a resolver con la cuadrática, x cuadrado menos x menos 6 debe ser distinto de 0, como es una
forma cuadrática, tiene la forma de la parábola, voy a encontrar con la resolvente, menos b sería 1 más menos raíz de 1 menos 4 por a por c, sería menos por menos más, 24 sobre 2. Entonces voy a obtener el valor 1 más menos raíz de 25, que es 5, sobre 2. Un valor de este, 1 más 5 me da 6, dividido 2 es 3. Y otro valor de esto me da 1 menos 5 es menos 4, dividido 2 es menos 2. Entonces tengo dos valores para x, pero como me decía distinto, estos son los valores que x no puede tomar, ni 3 ni menos 2, porque ambos valores, si ustedes lo reemplazan aquí, me anulan este denominador y me indeterminan mi función. Entonces el dominio va a estar dado por campo de definición o dominio de la función, todos los x que pertenezcan a los reales, tal que esos x sean distintos de 3 y distintos de menos 2. Puedo tomar cualquier valor excepto 3 y menos 2. Y para calcular los ceros de la función, por ejemplo, la intersección con el eje x, si quiero calcular la intersección con el eje x, debo hacer y igual a 0, es decir, debo hacer este primer miembro igual a 0, por lo tanto voy a obtener 0 igual a 2 sobre x cuadrado menos x menos 6. Si hago 0 y todo este denominador que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando al otro miembro, y todo esto por 0 o 0 por cualquier cosa me va a dar 0, por lo tanto me va a quedar 0 igual a 2. Como 0 no es igual a 2, yo voy a decir que no existe intersección, esto es un absurdo, no existe intersección con el eje x. Voy a analizar la intersección con el eje y, para ello hago intersección con el eje y. Para analizar la intersección con el eje y, ahora hago x igual a 0, por lo tanto voy a obtener y igual a 2 sobre 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Y resuelvo, y me va a quedar igual a 2 sobre menos 6, porque lo demás se hace 0, o sea que si resuelvo, y me queda igual a menos 1/3. Esta es la intersección con el eje y. Entonces, si graficamos la función, que queda a cargo del alumno, la gráfica debería tocar ahí en el punto menos 1/3 y a x no debería tocarlo. E incluso va a tener dos asíntotas, una en 3 para x y una en menos 2 para x. Por otra parte, el punto 3 nos pide que hallemos el dominio de las funciones dadas por esta expresión, f de x igual a raíz de menos x más 1 sobre raíz de x más 3. Tenemos que analizar todos los casos en los que la función se anule, o en los que la función no esté definida. En este caso tenemos una raíz. Para raíces tenemos que tener en cuenta siempre que el argumento, el radicando, sea mayor o igual que 0. Y si tenemos cocientes, el cociente debe ser distinto de 0. Además tengo una raíz, y esta raíz también debe ser mayor o igual que 0. Entonces voy a analizar los tres casos. Para el primer caso, menos x debe ser mayor o igual que 0 para que esto no se me indetermine en la función. Entonces, menos x debe ser mayor o igual que 0. Si despejo x, como tengo un número menos 1 multiplicando, lo paso dividiendo, me cambia el sentido de la desigualdad, por lo tanto me queda x menor o igual que 0, sin su signo, si no es menos 0. Ahí tengo una de las condiciones que tiene que cumplir la función para que sea una función. Por otro lado, de esta expresión, de este término, raíz de x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0, por ser una raíz cuadrada. Si despejo, x debe ser mayor o igual que menos 3. Y por otro lado, el cociente, raíz de x más 3 tiene que ser distinto de 0. Y si yo despejo, raíz pasa como potencia, 0 al cuadrado. X más 3 tiene que ser distinto de 0. 0 al cuadrado es 0, y 3 pasa restando, x tiene que ser distinto de menos 3. Estas tres condiciones son las que tiene que cumplir la función para que su dominio esté definido, que x sea menor o igual que 0, por otro lado x también tiene que ser mayor o igual que menos 3 y distinto de menos 3. Estas dos expresiones, mayor o igual que menos 3 y distinto de menos 3, las voy a escribir, a las tres en realidad las voy a escribir de esta forma. X tiene que ser menor o igual que 0, todos los valores negativos, incluyendo el 0, y mayor o igual que menos 3. Mayor que menos 3, no voy a poner mayor o igual porque esta condición me dice que tiene que ser distinto de menos 3. Si yo junto ambas, puedo expresarlo como x mayor que menos 3, sin incluir el 3 porque
me determinaría mi función. Entonces el dominio de mi función va a estar dado por el intervalo abierto en -3, cerrado en 0. Para continuar con el punto 3 vamos a resolver el inciso C. En este caso tenemos la función arcoseno de x más 1. Como habrán visto en los apuntes teóricos, el dominio de las funciones arcoseno o arcocoseno está definida solamente cuando este argumento, el valor absoluto de este argumento, x más 1, es menor o igual que 1. Entonces lo voy a plantear. Está definida solamente cuando este valor absoluto, el valor absoluto de este argumento es menor o igual que 1 o este argumento se encuentra entre -1 y 1, tanto para arcoseno como para arcocoseno. Esa es la otra condición de las funciones que nos faltaba ver. Entonces lo voy a resolver, x más 1 menor o igual que 1. Para sacar las barras de valor absoluto lo escribo x más 1 menor o igual que 1 y mayor o igual que -1. El 1 que está sumando pasa restando hacia ambos miembros. Entonces, si pasa restando para este miembro, -1 menos 1 me va a dar -2, menor o igual que x, menor o igual que... Y si pasa restando para este miembro, 0. Entonces x va a estar comprendida para que la función esté definida entre -2 y 0 inclusive. Lo voy a escribir como el dominio de la función tiene que estar definida como el intervalo cerrado en -2, cerrado en 0. Cerrado en -2, cerrado en 0. Para el caso del inciso del punto 4, me piden, dadas las funciones f de x y g de x, que defina su dominio. El dominio de f de x va a estar dado por los valores que sean mayores o iguales que 0 para el radicando de esa expresión. Por lo tanto, x más 1 debe ser mayor o igual que 0 para que la función esté definida, y si despejo obtengo los x mayores o iguales que -1. Entonces el dominio de f va a estar dado por todos los x que pertenezcan a los reales, tal que esos x sean mayores o iguales que -1. Para el caso de g de x, como no tiene ni cocientes, ni raíces, ni logaritmos, ni arcoseno, ni arcocoseno, el dominio de esta función, dominio de g, está definido para todos los reales. No tiene restricciones. En el inciso I de ese mismo punto me pide que definan f sobre g y que vuelva a analizar el dominio de esa función. Puede definir f sobre g. La función f es raíz de x más 1 y la función g es 2x más 1. Esta va a ser la nueva función f dividido g, y voy a analizar su dominio. Nuevamente, como aparece una raíz, tengo que analizar la restricción correspondiente para esta raíz, y como aparece un cociente, la restricción correspondiente a este cociente. Para la restricción de la raíz es la misma que esta, x más 1 debe ser mayor o igual que 0. X más 1 debe ser mayor o igual que 0, por lo tanto x debe ser mayor o igual que -1. Y para la restricción de la raíz del cociente, 2x más 1 debe ser distinto de 0. Para que esté definido este cociente, debe ser distinto de 0, si no la función no estará definida. Entonces despejo y observo qué valor no puede tomar x. El 1 que está sumando pasa restando, 2x distinto de -1, y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, x distinto de -1 medio. Entonces los valores que toma x son los mayores o iguales que -1 y distintos de -1 medio. Lo voy a escribir, dominio de f dividido g igual a todos los x que pertenezcan a los reales, tal que esos x sean mayores o iguales que -1 y distintos de -1 medio. Así se estará definida el dominio de esta función f dividido g. En el inciso 2i me pide que analice f dividido g en 0. Lo único que hago es reemplazar por 0 en esta función, por lo tanto voy a obtener raíz de 0 más 1 dividido 2 por 0 más 1. Y resuelvo y digo cuánto. Esto se llama evaluar a la función en 0. Reemplazo y resuelvo. Raíz de 0 más 1 me da raíz de 1, que es 1, y 2 por 0, 0, más 1, 1, por lo tanto es 1. Quiere decir que cuando f sobre g la evalúo en 0, obtengo como resultado 1, 1 para i. En el punto 5 me pide además que de estas funciones analizadas en el punto 4,
encuentre la función f compuesta con g. Para ello voy a escribir f, que la tengo que analizar en f compuesta con g, voy a escribir la función g. La función g para mí es 2x más 1, entonces f compuesta en 2x más 1. Esto quiere decir que yo ahora voy a escribir la función x, la función f, perdón, pero en cada lugar donde aparezca x voy a reemplazar por toda esta expresión. Entonces, la función f es raíz de x más 1, yo voy a escribir raíz de x más 1, en vez de poner x, tengo que evaluarla en 2x más 1. Raíz de 2x más 1, lo voy a encerrar entre paréntesis, más 1. Por lo tanto, la función f compuesta con g es raíz de 2x más 1, lo puedo sumar, raíz de 2x más 2. El dominio de esta función f compuesta con g va a estar dado por los valores que sean mayores o iguales que 0 del radicando. Entonces, 2x más 2 debe ser mayor o igual que 0 si despejo x. 2 pasa restando como menos 1 y 2 pasa dividiendo, por lo tanto x debe ser mayor o igual que menos 1. El dominio va a estar dado por los valores de x que sean mayores o iguales que menos 1. Y ahora tengo que analizar el caso al revés, g compuesta con f, por lo tanto yo voy a escribir, esto se puede escribir como g compuesta con f de x. G compuesta con f de x lo voy a escribir g y entre paréntesis voy a escribir la función f. Mi función f es raíz de x más 1. Este es el caso al revés, el punto anterior. Y entonces tengo que evaluar a g en raíz de x más 1. Quiere decir que voy a escribir mi función g, pero en cada lugar donde aparezca x en la función g, yo voy a reemplazar por esto, raíz de x más 1. Voy a obtener entonces, mi función g es 2x más 1. Yo voy a escribir 2 por, en lugar de escribir x, yo escribo raíz de x más 1. 2 por raíz de x más 1, más 1, me dice la función. Entonces, esta va a ser mi función g compuesta con f. Es al revés del anterior. O sea, no sé que no se obtiene lo mismo, yo no puedo escribir el más 1, sumarlo con este 1, porque está afectado, este 1 está afectado por la raíz. Por lo tanto, así queda mi función g compuesta con f. Pero de igual manera tengo que analizar el dominio ahora de esta función g compuesta con f. La única indeterminación que puede aparecer aquí es que este radicando x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0, por lo tanto, si despejo x, tiene que ser mayor o igual que menos 1. Este va a ser el dominio de mi función g compuesta con f. Y se obtiene el mismo dominio que la función f compuesta con g.